Después de 17 años trabajando como ingeniero senior, mi jefe me despidió. Dijo, eres demasiado caro. Tu salario puede pagar a 5 ingenieros junior. No discutí, simplemente limpié mi escritorio y salí educadamente. A la mañana siguiente, me desperté con 40 llamadas perdidas de él. El pánico se había apoderado de él. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si también pudieran comentar desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. Hoy, nuestra mención especial es para Michael Paulson de Ontario. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, profundicemos en los detalles de la historia de hoy. Siempre creí que mi trabajo hablaba por sí solo. 17 años de dedicación, innumerables noches sin dormir y un historial constante de resolución de problemas. El liderazgo de la compañía ni siquiera podía empezar a comprender. En un campo como la ingeniería, la experiencia lo es todo. Lo había visto todo, desde los primeros días cuando todavía éramos una pequeña empresa tratando de forjarnos un nombre hasta la expansión masiva que se produjo una vez que consolidamos nuestro lugar en la industria. Pero esa mañana, todo cambió. Me llamaron a la oficina de Samuel King, mi jefe durante más de una década, y supe que algo andaba mal. No era el mismo de siempre. La calidez familiar en su tono fue reemplazada por una fría profesionalidad que no había escuchado antes. Samuel, el CEO de la compañía en la que había construido mi carrera, se sentó frente a mí, con las persianas proyectando sombras sobre su rostro. Había estado esperando un nuevo proyecto o una discusión sobre los próximos plazos. En cambio, sus palabras me golpearon como un tren de carga. Eres demasiado caro, David, dijo, con voz tranquila pero firme. Tu salario podría pagar a 5 ingenieros junior y francamente, has estado aquí lo suficiente. Las necesidades de la compañía han cambiado. Lo miré fijamente, sin saber si las palabras habían penetrado por completo. Era el hombre para el que había trabajado todos estos años, el que me había confiado proyectos críticos, el que había respetado mi capacidad de liderazgo. Nunca imaginé que llegaría el día en que me reduciría a nada más que una medida de reducción de costos. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Ya veo, respondí, sin creérmelo del todo. No había nada más que pudiera decir. Sabía que los números no mentían, pero también sabía que la experiencia como la mía no era algo a lo que se le pudiera poner precio. Aún así, la realidad de la situación me golpeó como una ola, y no tenía sentido discutir. Me estaban despidiendo, y nada de lo que dijera cambiaría eso. ¿Estás seguro de esto, Samuel? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, como si hacer la pregunta de alguna manera cambiara el resultado. La mirada de Samuel era firme. Es definitivo, David. Es una decisión que ya he tomado. Necesitamos talento más joven, personas que puedan alcanzar objetivos más altos a un costo menor. Ha sido invaluable, pero necesitamos movernos en una dirección diferente. Asentí lentamente, procesando lo que acababa de decirme. No había lugar para la negociación, ni para más discusiones. Ni siquiera me ofrecieron las palabras gracias por sus servicios. Se puso de pie, extendiéndome la mano, con el rostro ilegible. Buena suerte, dijo. Recursos Humanos se encargará de su papeleo de salida. Le estreché la mano, aunque se sentía surrealista, como si estuviera estrechando la mano de un extraño. La oficina, que una vez había sido un lugar de orgullo, ahora se sentía vacía y extraña. Había pasado más de la mitad de mi vida trabajando para esta compañía, y en un instante, estaba siendo descartado. No protesté. En cambio, me levanté, tomé mi abrigo y salí de la oficina. Mis pasos eran mesurados y deliberados. El camino de regreso a mi escritorio fue lento, como si la realidad de la situación aún no se hubiera sentado por completo. Los rostros familiares de mis compañeros de trabajo me miraban con una mezcla de sorpresa y simpatía, pero nadie dijo nada. No sabían qué decir y, sinceramente, yo tampoco. Limpié mi escritorio con precisión, organizando mis cosas en silencio. Dediqué mi tiempo, me gané mi lugar, y ahora se había acabado. La sensación de salir de ese edificio fue extraña. No había ira, ni amargura, solo una tranquila resignación. Había estado en este negocio lo suficiente como para saber que la compañía eventualmente lamentaría esta decisión. No podrían reemplazarme, al menos no fácilmente. Al salir al estacionamiento, respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones. Se sentía como un nuevo comienzo, aunque era difícil deshacerse de la sensación de pérdida.
Me había dedicado a este trabajo durante tanto tiempo, y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, era prescindible. No me había enojado cuando me despidieron. Lo había esperado, en cierto modo, pero no me di cuenta de lo profundamente que me afectaría. Siempre me había enorgullecido de ser indispensable, pero ahora era solo otra persona que había sido desechada cuando la compañía necesitaba recortar costos. Cuando llegué a casa, me senté en mi silla, mirando por la ventana sin nada en particular. El teléfono vibró en la mesa junto a mí y miré hacia abajo para ver que tenía 40 llamadas perdidas. Todas eran de Samuel y Carol, la jefa de recursos humanos. Los mensajes eran frenéticos, rogándome que volviera para discutir las cosas más a fondo, pero no me interesaba escucharlos. Ya había tomado mi decisión. Ya no se trataba de dinero, se trataba de respeto, y no iba a permitir que nadie me subestimara de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté con aún más llamadas perdidas. También había mensajes de texto. Cada uno era más desesperado que el anterior. Samuel me rogaba que volviera a la compañía. Nos equivocamos, David. Por favor, regresa, decía el texto. Pero no necesitaba escucharlos. Era demasiado tarde para disculpas. Ya había seguido adelante. Sabía que tenía que hacerles dar cuenta de mi valía, y lo haría en mis propios términos. No les debía nada, ya no. La oferta era simple. Si me querían de vuelta, tendrían que pagarme el doble de lo que me habían pagado antes. De lo contrario, no obtendrían nada. No iba a dejar que me usaran de nuevo, no sin ofrecerme el respeto que me había ganado. Mientras estaba sentado mirando los mensajes, sonreí. Era su turno de entrar en pánico, y yo iba a disfrutar cada momento. A la mañana siguiente, continuó el flujo incesante de llamadas perdidas y mensajes de texto de Samuel y Carol. 40 llamadas el día anterior. Y ahora tenía aún más que revisar. Al principio, no sabía si reír o enojarme. La desesperación en sus voces, el pánico en sus mensajes, era como si la compañía se acabara de dar cuenta de que habían perdido la joya de la corona de su departamento de ingeniería. Pero no había prisa por responder. Tenía tiempo ahora, algo que no había tenido en años. Tiempo para reflexionar, para planificar mis próximos pasos. Dejé el teléfono en la mesa mientras seguía mi rutina matutina. Una parte de mí todavía no podía creer que todo hubiera llegado a esto. 17 años de lealtad, y terminó en una sola frase. No fueron las palabras en sí las que dolieron, sino la finalidad en el tono de Samuel. La decisión se había tomado sin pensarlo 2 veces, como si yo fuera solo otro gasto que recortar. Me deshice del pensamiento. Se había acabado, y no tenía sentido detenerme en ello. Después del desayuno, me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a redactar una respuesta. No cualquier respuesta, sino una que les hiciera entender que no volvería sin una compensación seria. No se trataba de ser mezquino, se trataba de mostrarles que no podían simplemente descartar a las personas sin enfrentar las consecuencias. Mi experiencia no era algo que pudiera reemplazarse de la noche a la mañana. El valor que aporté a la compañía era inconmensurable, y si me iban a dar por sentado, me aseguraría de que sintieran la pérdida. Redacté cuidadosamente el mensaje. Aprecio sus llamadas, escribí. Pero mi decisión no ha cambiado. Si quieren mis servicios, tendrán que cumplir mis condiciones. Consultaré por el doble de la cantidad que me pagaban. De lo contrario, seguiré adelante con mi carrera en otro lugar. Saben dónde encontrarme. Dudé un momento antes de pulsar enviar. No había vuelta atrás ahora. Esta era la línea en la arena. Si me querían de vuelta, tendrían que venir a mí en mis términos. Si no, podían seguir luchando por reemplazarme. El mensaje fue enviado. Cerré mi computadora portátil y me recosté en mi silla, sintiendo el peso de la situación. El silencio que siguió se sintió extraño, casi demasiado silencioso. El mundo fuera de mi ventana seguía girando, pero en mi pequeño rincón, todo había cambiado. Ya no había una compañía que tomara las decisiones, ya no había nadie que me dijera qué hacer. Había recuperado mi independencia, y con eso llegó una nueva sensación de libertad. Pasaron las horas y el teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de texto de seguimiento, sin llamadas, nada. No fue hasta la noche cuando recibí la primera respuesta real. El nombre de Samuel apareció en mi pantalla, su número parpadeando como un faro en la oscuridad. Cogí el teléfono, sabiendo muy bien que esta conversación sería muy diferente de las que habíamos tenido en el pasado. David, comenzó Samuel, con voz tensa. Por favor, hablemos. Cometimos un error. No podemos hacer esto sin ti. Has sido una piedra angular de esta compañía durante años. Eres irreplaceable. Por favor, reconsidera. No pude evitar soltar una pequeña risita.
Irreplaceable. Recién ahora se daba cuenta de que siempre lo había sabido. Pero ahora finalmente se estaban dando cuenta de la verdad. Estoy escuchando, dije, manteniendo mi tono neutral. Entiendo por qué estás molesto, continuó Samuel, con voz tensa. Pero te necesitamos. La compañía se enfrenta a serios desafíos sin tu experiencia. Hemos intentado traer a los ingenieros junior, pero los resultados son desastrosos. Estamos perdiendo clientes, David. Estamos al borde del fracaso. Podía oír la desesperación en su voz, el borde de pánico que no estaba allí antes. Este no era el CEO seguro y confiado con el que había trabajado. Este era un hombre que ahora temía perder el control. Samuel, dije, con voz tranquila, te dije lo que necesito. O me pagas el doble de lo que me ofrecías antes, o no recibes nada. No más charlas, no más negociaciones. Tómalo dejo. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza mientras consideraba sus opciones. Finalmente, habló. Bien, lo tienes. Te pagaremos el doble, pero tienes que ayudarnos a salir de este lío. Eres nuestra última esperanza, David. No respondí de inmediato. Podría haberlo alargado más, pero no quería tentar a la suerte. Habían accedido a mis condiciones. Eso era suficiente por ahora. Bien, dije simplemente. Me pondré en contacto con los detalles. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, con una pequeña sonrisa de satisfacción tirando de las comisuras de mi boca. La compañía estaba al borde del colapso, y yo era el único que podía salvarlos. Pero el precio por esa ayuda era alto. No tenían otra opción ahora que pagarlo. No iba a dejar que olvidaran cuánto me necesitaban. Los siguientes días pasaron en un borrón de llamadas y reuniones con Samuel y Carol. Estaban haciendo todo lo posible para compensar el error que habían cometido. Pero yo no tenía prisa por volver a entrar. Me tomaría mi tiempo, les daría la mínima ayuda necesaria para mantener el barco a flote. A cambio, cosecharía las recompensas de mi experiencia. Era un baile delicado, pero que había dominado hacía mucho tiempo. Al final, sabía que había tomado la decisión correcta. Este era mi momento para establecer las condiciones de mi propio futuro. Y por una vez, no iba a permitir que nadie me subestimara de nuevo. Había pasado una semana desde que envié el ultimátum, y el silencio finalmente se rompió. Samuel y Carol habían accedido a mis condiciones, pero no estaba seguro de si debía sentirme reivindicado o simplemente divertido. La verdad era que ya había planeado este momento. Sabía que eventualmente cambiarían de opinión. No tenían otra opción. Pero ahora las tornas habían cambiado de una manera que no había esperado del todo. Yo era el que tenía el poder, y se sentía extraño. No estaba acostumbrado a estar en la posición de fuerza en estas relaciones. El día que recibí la confirmación de Samuel fue extraño. Había pasado la noche anterior redactando una nueva propuesta de consultoría, una que expusiera mis condiciones con claridad. No más trabajo bajo las mismas restricciones, no más estar a su entera disposición. Desde luego, no más responder a un jefe que me veía como un gasto. Si quería mi ayuda, iban a pagar el precio. Sabía que no era la primera persona en ser dejada de lado por razones de ahorro de costos, pero también sabía que era uno de los pocos que tenía la influencia para darle la vuelta a todo. La compañía me necesitaba, y eso me daba poder, un poder que no me había dado cuenta de que era capaz de ejercer. Había pasado tantos años haciendo el papel de empleado leal, trabajando largas horas y sacrificando mi propio tiempo por su éxito. Pero ahora era el momento de capitalizar esa lealtad, de convertir todos esos años de experiencia en algo mucho más rentable. La llamada telefónica llegó alrededor de las 3 de la tarde, justo cuando me preparaba para revisar una nueva propuesta de proyecto de un cliente que se había puesto en contacto conmigo para un trabajo independiente. El número en la pantalla era el de Samuel. Pude sentir un destello de emoción en mi pecho cuando contesté. David, dijo rápidamente, con voz tensa pero con una sensación de urgencia que no había oído antes. Hemos llegado a un acuerdo. Cumpliremos tus condiciones. Recibirás el doble de lo que ganabas antes. Necesitamos tu experiencia. Por favor, ayúdanos. Me recosté en mi silla, dándome un momento para saborear el sonido de la súplica. No era vengativo, al menos no del todo. Era simplemente la comprensión de que había tenido razón todo el tiempo. Había sido subestimado, y ahora estaban lo suficientemente desesperados como para reconocerlo. La balanza se había inclinado y yo había salido victorioso. Me alegra oír eso, respondí, manteniendo la voz tranquila y controlada. Pero hay algunas condiciones más. No vendré todos los días.
Trabajaré a distancia la mayor parte del tiempo y solo vendré cuando sea absolutamente necesario. Y no voy a ser tu solucionador de problemas para cada pequeño problema. Me centraré en los proyectos de alta prioridad, aquellos con los que estáis teniendo más dificultades. Si eso os funciona, podemos seguir adelante. Hubo otra larga pausa en el otro extremo de la línea. Samuel probablemente estaba procesando las nuevas condiciones. Prácticamente podía oír los engranajes girando mientras consideraba el impacto de lo que estaba diciendo. La idea de que solo participaría en proyectos críticos era una píldora difícil de tragar para él. Durante años, yo había sido el que se hacía cargo del trabajo extra, el que hacía que las cosas funcionaran cuando el resto del equipo no podía. Pero ahora ya no me interesaba hacer todo el trabajo pesado. Finalmente, respondió. De acuerdo, David, aceptaremos eso. Lo tienes. Por favor, no nos dejes colgados. La compañía está en una mala situación en este momento. Podía oír la desesperación en su voz. Pero había algo más en sus palabras, algo que me hizo darme cuenta de cuánto control tenía en esta situación. Me necesitaban y no iba a dejar que lo olvidaran. Me pondré en contacto, dije, terminando la llamada sin más cumplidos. No había necesidad de más discusiones. El trato estaba hecho, y ahora era el momento de tomar el control. Esa noche, me senté a revisar todas las ofertas de consultoría que había recibido durante la semana pasada. Habían estado llegando constantemente desde que se corrió la voz de que estaba disponible para trabajos independientes. Al principio fue abrumador. Tantas oportunidades, tantos clientes nuevos y todos ansiosos por pagar mucho dinero por mi experiencia. Ya no era solo David Matthews. Era un consultor muy solicitado, un experto de la industria, y mi valor se había disparado de una manera que nunca había imaginado. Para cuando terminé mi investigación y me fui a la cama esa noche, mi mente estaba acelerada. Había construido algo de la nada. Había tomado las habilidades que había perfeccionado a lo largo de los años y las había convertido en un activo que ahora valía más de lo que jamás podría haber imaginado. Lo había hecho. Había tomado el control de mi futuro y las recompensas estaban empezando a aparecer. A la mañana siguiente, fui a la oficina, aunque no a trabajar como antes. Estaba allí para exponer las condiciones de mi nuevo acuerdo con la compañía. Pasé el día redactando un contrato, uno que asegurara que no se aprovecharían de mí de nuevo. Ya no era el empleado leal que trabajaba por la promesa de un sueldo. Era un negocio, mi tiempo y experiencia eran valiosos. Samuel y Carol ya habían accedido a pagarme el doble de lo que había estado ganando antes, pero ahora me iba a asegurar de que entendieran el alcance total de lo que estaban obteniendo. Al final del día, tenía un documento listo que describía los detalles de mis servicios de consultoría, mi disponibilidad y las condiciones de pago. Llamé a Samuel y le dije que tenía todo listo y que podíamos reunirnos para finalizar el acuerdo. La reunión se fijó para el día siguiente. Esa noche, mientras estaba sentado en mi escritorio revisando mi contrato por última vez, no pude evitar sonreír. Las tornas habían cambiado. Ya no estaba a merced de una compañía que me había tratado como prescindible. Ahora tenía el control y pronto se darían cuenta de cuánto me necesitaban. La reunión con Samuel y Carol estaba fijada para las 10 de la mañana del día siguiente. No estaba nervioso, no tenía nada que perder. Ya había tomado una decisión y ellos ya habían accedido a las condiciones. Ahora solo era cuestión de formalizar todo y establecer el tono de cómo se desarrollarían las cosas en el futuro. No iba a dejar que olvidaran quién tenía el poder en esta relación y estaba preparado para asegurarme de que lo respetaran. Cuando entré en la sala de conferencias a la mañana siguiente, Samuel se levantó de su asiento y me saludó con una extraña sonrisa. Carol, la jefa de recursos humanos, estaba sentada a su lado, con la postura tensa. Ambos parecían ligeramente incómodos, como si estuvieran tratando de poner cara de profesionalidad a pesar de que ambos eran plenamente conscientes de la situación en la que se encontraban. David, empezó Samuel, con voz tensa. Me alegro de que hayamos podido organizar esto. Agradecemos que estés dispuesto a volver en calidad de consultor. La compañía realmente necesita tu experiencia en este momento. Tomé asiento frente a ellos. Mis manos estaban cuidadosamente cruzadas delante de mí. Podía ver la tensión en sus ojos. Sabían que estaban a mi merced. Y aunque podían estar intentando mantener una apariencia de control, la verdad era que ya me lo habían cedido en el momento en que accedieron a mis condiciones. Me alegro de estar aquí, respondí, con tono tranquilo y sereno. Pero seamos claros, estoy aquí en mis términos. Ya no soy un empleado, Samuel. Soy un consultor. Eso significa que trabajo cuando quiero, en los proyectos que considero más importantes. Si asumo algún trabajo, es porque elijo hacerlo, no porque me lo pidas.
Hubo una ligera vacilación antes de que Samuel respondiera, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Me di cuenta de que no había aceptado del todo que las cosas habían cambiado. Estaba acostumbrado a dar las órdenes y ahora estaba en una posición en la que tenía que rogar por mi ayuda. Pero esa era la realidad ahora. Me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. Entiendo, David, dijo Samuel, con la voz tensa. Y sé que hemos cometido errores en el pasado, pero esperamos que consideres el panorama general. Queremos que formes parte de la recuperación de la compañía. No podemos permitirnos perderte. Hemos visto lo difícil que es encontrar a alguien con tu nivel de experiencia. Eres invaluable para nosotros. Carol asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Estamos dispuestos a pagarte más de lo que nunca te hemos pagado, David. Conocemos tu valía y cumpliremos tus exigencias, pero necesitamos tu ayuda para volver al buen camino. La compañía está en una encrucijada y sin ti, no estamos seguros de cómo podemos avanzar. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un momento, dejando que el peso de su desesperación se hiciera sentir. No tenía prisa, no iba a apresurarme. Me había llevado años llegar a este punto. Y ahora me iba a asegurar de que cada decisión que tomara contara. No estaba aquí por caridad, estaba aquí por una cosa: respeto, y tenían que ganárselo. Ya he dejado clara mi postura, dije, reclinándome en mi silla. No voy a estar disponible a tiempo completo. Asesoraré en los proyectos de alta prioridad, pero no seré vuestro recurso para todo. He terminado de hacer todo el trabajo pesado mientras todos los demás se llevan el crédito. Me centraré en las áreas en las que sé que puedo tener el mayor impacto y eso significa que tendréis que priorizar. Los ojos de Samuel se entrecerraron ligeramente. Priorizaremos, por supuesto. Solo necesitamos saber qué necesitas de nosotros para que esto funcione. ¿Necesitarás un equipo dedicado para trabajar contigo? ¿Necesitarás espacio de oficina o recursos? Lo que necesites, lo haremos posible. Podía ver las ruedas girando en la mente de Samuel. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar mi participación en la recuperación de la compañía, pero no tenía intención de ponérselo fácil. Este era mi momento para mostrarles cuánto me habían subestimado y era el momento de asegurarme de que supieran exactamente en qué se estaban metiendo. No necesitaré espacio de oficina ni un equipo, dije. Lo que necesito es simple, la libertad de trabajar a mi propio ritmo, en mis propios términos. Si quiere mi ayuda, espero un respeto total por mi tiempo. No más microgestión. No más llamarme para cada pequeño problema. Tendréis mi experiencia cuando sienta que es necesaria y cuando elija darla. Hubo otra larga pausa mientras Samuel y Carol intercambiaban miradas. Me di cuenta de que ambos estaban luchando por aceptar el hecho de que habían perdido la ventaja. Pero esa era la realidad ahora. No iba a facilitarles que recuperaran el control. Ya habían hecho su cama y ahora tenían que acostarse en ella. Finalmente, Samuel habló. De acuerdo, David. Aceptaremos esas condiciones. Haremos que funcione. Incluso añadiremos una bonificación por cada proyecto exitoso en el que asesores. Haremos lo que sea necesario para garantizar tu satisfacción. Asentí con la cabeza, sabiendo que esto era lo mejor que iba a conseguir. No se trataba de avaricia, se trataba de asegurar que se me trataría con el respeto que merecía. Finalmente estaban reconociendo mi valor, y eso era lo que importaba. Bien, dije, levantándome para irme. Tendré mi contrato listo para finales de semana. También necesitaré acceso completo a todos los proyectos actuales para poder evaluar dónde es más necesaria mi ayuda. Al salir de la habitación, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Las negociaciones habían terminado y yo había salido victorioso. Ahora eran ellos los que tenían que depender de mí y me iba a asegurar de que entendieran que cada minuto de mi tiempo era valioso. La compañía había cometido su error, pero ahora yo era el que tenía el poder. Ya no era un empleado, era un consultor. Y en ese momento, me di cuenta de lo mucho que había cambiado realmente. Ya no estaba en deuda con nadie, era libre. Durante las siguientes semanas, la compañía empezó a darse cuenta rápidamente de la verdad de lo que habían acordado. Ya no era un empleado, era un consultor, un profesional con condiciones, y tenían que adaptarse a mi horario. Mi teléfono había dejado de sonar con peticiones de última hora y no estaba inundado de tareas sin importancia real. Solo me contactaban cuando tenían necesidades críticas y eso era exactamente lo que yo quería. Pero lo que más me impactó fue el cambio de poder que se había producido. Ya no estaba sentado en interminables reuniones tratando de hacer oír mi voz por encima de los ingenieros más jóvenes o los directivos intermedios. No estaba a merced de un jefe de departamento que no tenía ni idea de cómo priorizar los proyectos.
En cambio, yo dictaba las condiciones, tomaba decisiones basándome en lo que sabía que tendría el mayor impacto y la mayor compensación. Había estado trabajando con la compañía en algunos proyectos clave, una importante aplicación para clientes que había estado en peligro durante meses, una revisión fallida del sistema que se estaba pasando de presupuesto, y una auditoría interna crítica que corría el riesgo de fracasar. Mi participación era selectiva, pero mi impacto era innegable. Cada proyecto que tocaba empezaba a cambiar. Los clientes que habían estado descontentos empezaron a volver con mejores ofertas. Los problemas de presupuesto empezaron a resolverse y la auditoría interna estaba en camino de cumplir sus plazos. Pero mientras marcaba la diferencia, también me daba cuenta de lo mucho que había caído la compañía sin mí. No eran capaces de manejar los problemas complejos por sí solos y habían estado confiando en mi experiencia para salir del atolladero. La que una vez fue una compañía orgullosa, a la que había dedicado 17 años a ayudar a construir, ahora cojeaba, solo funcionaba porque había accedido a ser consultor. Una mañana, mientras trabajaba desde casa, recibí otra llamada de Samuel. Su voz estaba cansada, más desesperada que nunca. «David, tenemos que hablar», dijo Samuel, yendo directamente al grano. «Ha habido un contratiempo. Uno de los proyectos en los que participaste, el de la auditoría, ha tenido un problema. La junta directiva está empezando a cuestionarse si podemos llegar a tiempo. Si no lo solucionamos, podría arruinarlo todo. Necesito que vuelvas a la oficina para esto». Me recosté en mi silla, pensando en cómo responder. Ya les había dado las condiciones, pero al oír el pánico en la voz de Samuel, me detuve. Me necesitan más de lo que yo los necesito a ellos, pensé. Pero no podía negar que tenía un interés personal en que esto saliera adelante. Después de todo, había pasado tantos años trabajando con este equipo, ayudándoles a crecer. En cierto modo, seguían siendo mi equipo. Tenía el poder de arreglarlo. Y si lo hacía, sabía que podría asegurar mi posición aún más. «Iré», dije con calma. «Pero recuerda lo que te dije, no voy a hacer esto solo. Si quieres que este proyecto vuelva a encarrilarse, tendrás que darme los recursos que necesito. No seré yo quien cargue con la carga como antes». Samuel no dudó. «Por supuesto, David, lo que necesites». Podía oír el alivio en su voz, pero no sentí pena por él. Había jugado mis cartas con cuidado y ahora estaban cayendo en su lugar. Por mucho que quisieran actuar como si todo fuera como siempre, la verdad era que la compañía estaba en modo de crisis y yo era su única tabla de salvación. Esa tarde, fui a la oficina, pero esta vez fue diferente. No hubo bienvenida ni garantías de cuánto se valoraban mis contribuciones. Todos sabían por qué estaba allí, para salvarles el pellejo. Entré por las puertas con un propósito, pero también con la comprensión de cuánto poder tenía realmente. El proyecto estaba hecho un desastre. Lo pude ver en el momento en que entré en la sala de reuniones. El equipo estaba disperso, desorganizado y había demasiadas voces tratando de dirigir la carga. El jefe de proyectos senior estaba sobrepasado y los ingenieros junior lo miraban en busca de respuestas. Tomé asiento en la mesa, estudiando el trabajo del equipo, y el caos era palpable. Samuel y Carol estaban allí, sentados a la cabecera de la mesa, esperando a que yo tomara las riendas. Por un momento, casi sentí pena por ellos, pero ese sentimiento pasó rápidamente. Se habían metido en esta situación y ahora tenían que aceptar las consecuencias. «Muy bien», dije, respirando hondo. «Esto es lo que vamos a hacer. Voy a trabajar con el equipo para agilizar el proceso. Necesitamos volver a encarrilar la auditoría y tenemos que reasignar algunos de los recursos de la revisión fallida del sistema. Pero esto no va a ser rápido. Tenemos que dar un paso atrás, reagruparnos y volver a priorizar». Hubo un incómodo silencio en la habitación. Samuel abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerlo. «No más excusas», dije con firmeza. «Si quieren que este proyecto tenga éxito, tienen que darme el espacio para hacerlo bien. No tenemos tiempo para dudas». Los días siguientes fueron un borrón de reuniones, noches largas y estrategias constantes. Pero esta vez algo se sentía diferente. Ya no era solo una pieza de la máquina. Ya no era yo quien tenía que quedarse hasta tarde y hacer el trabajo extra. Yo tomaba las decisiones y el equipo seguía mi ejemplo. El poder había pasado de arriba a abajo a las personas que realmente sabían cómo hacer el trabajo, yo y mis colegas de confianza. Para el final de la semana, habíamos logrado volver a encarrilar la auditoría. La revisión del sistema, aunque todavía con retraso, se había estabilizado. Los clientes que antes estaban insatisfechos estaban empezando a expresar más confianza en la capacidad de la compañía para cumplir. Y por primera vez en mucho tiempo,
podía ver a la compañía avanzando porque yo había tomado el control de su destino. Pero aunque les había ayudado a recuperarse, la verdad seguía siendo la misma. La compañía me necesitaba más de lo que yo la necesitaba a ella. Había demostrado mi valía. Y ahora estaba realmente al mando. Y cuando salí de la oficina ese viernes por la noche, no pude evitar sonreír. Esto era solo el principio. A medida que pasaban las semanas, la dependencia de la compañía en mí no hizo más que crecer. Cada proyecto que tocaba parecía mejorar. Pero cuanto más trabajaba, más me daba cuenta de lo poco que me importaba el éxito del negocio. Claro, había estado involucrado durante años, pero ahora los veía por lo que realmente eran. Solo otra compañía con una jerarquía de personas tratando de superarse unas a otras, fingiendo que sus contribuciones eran más vitales de lo que realmente eran. Y, sin embargo, no era suficiente para enojarme. En todo caso, me había vuelto más distante. La verdad era que ya había ganado. Habían venido a mí con las manos abiertas, dispuestos a pagar lo que fuera para asegurar su supervivencia. Y al final, esa fue la victoria más dulce. Había demostrado mi valía. Y no solo había conseguido la compensación económica que merecía, sino que también me había preparado para un futuro en el que ya no estaría encadenado por la lealtad ni por ninguna apariencia de servidumbre. Pero como con cualquier gran victoria, había una satisfacción agridulce al saber que habían caído de su pedestal. No era suficiente con ayudarles a salir de un apuro, no era suficiente con que me pagaran el doble de lo que me pagaban antes. Necesitaba ver que entendían completamente la magnitud de su error. Necesitaba que se dieran cuenta de cuánto dependían de mí, de lo fácil que sería dejarlos atrás si así lo decidía. Sucedió un martes cuando Samuel me llamó presa del pánico. Acabábamos de terminar un proyecto importante la semana anterior, una aplicación para clientes que había tardado meses en desarrollarse, y se me había dado el crédito por su éxito. Pero la voz de Samuel al otro lado de la línea no era de gratitud, era de desesperación. David, tenemos otro problema, dijo. Ha habido un problema con la aplicación. Algunas de las nuevas funciones no funcionan correctamente y el cliente amenaza con retirarse si no lo solucionamos inmediatamente. Necesitamos que vengas. Necesitamos tu experiencia. Escuché el pánico en su voz, pero no respondí de inmediato. No necesitaba hacerlo. Me estaba pidiendo ayuda de nuevo, después de todo el poder que le había demostrado. Ya le había dado mi precio. Y ya no se trataba solo de dinero, se trataba de dejarlo sudar, de dejarlo sentir el peso de sus decisiones. David, volvió a preguntar Samuel, más urgente esta vez. Aquí está la cosa, dije, con voz tranquila. Vais a tener que resolver esto por vuestra cuenta. Ya os he dado mis condiciones. Si queréis conservar a vuestros clientes y mantener vuestra reputación, tendréis que arreglároslas sin mí para esto. Hubo silencio al otro lado de la línea. Casi podía oír crecer el pánico mientras Samuel procesaba lo que estaba diciendo. David, no puedes hablar en serio, dijo finalmente. No vamos a poder arreglar esto sin ti. Por favor, no podemos perder a este cliente. Haremos lo que sea necesario para arreglarlo. Le dejé suplicar unos momentos más, pero al final, sabía lo que tenía que hacer. Era hora de que sintieran las consecuencias de sus actos. Si no entendían mi valía ahora, nunca lo harían. Y además, ya no me interesaba ser la red de seguridad de la compañía. Ya había demostrado todo lo que necesitaba demostrar. Samuel, dije, con tono firme, ya no voy a ser vuestro respaldo. Tomasteis la decisión de dejarme ir y ahora tendréis que lidiar con las consecuencias. Ya he seguido adelante. Estáis solos. Colgué antes de que pudiera responder, dejándolo que se cocieran las consecuencias de sus actos. Podía sentir una sensación de satisfacción burbujeando dentro de mí. No estaba enojado, no estaba amargado, simplemente tenía el control. Y ahora se iban a dar cuenta de lo mucho que me habían dado por sentado. Los días siguientes fueron un torbellino de correos electrónicos y llamadas telefónicas de Samuel, Carol y otros dentro de la compañía. Me rogaron que lo reconsiderara, me rogaron que les ayudara, ofreciéndome pagar aún más dinero si solo entraba y los salvaba una vez más. Pero ya no era el dinero lo que me importaba, era el principio. Era la comprensión de que me había ganado mi lugar en la cima, y nadie podía quitármelo. Ignoré sus llamadas, ignoré sus mensajes. En cambio, dediqué mi tiempo a centrarme en nuevas oportunidades. Ya había empezado a construir mi propia empresa de consultoría y el mundo más allá de las puertas de la compañía estaba lleno de posibilidades. A medida que pasaban los días, el pánico en sus voces se volvía más desesperado. Pero no me conmoví. La satisfacción que sentía al verlos retorcerse era más que suficiente. Finalmente, una semana después, recibí un mensaje de texto de Carol.
Era un mensaje simple, pero el tono había cambiado. Ya no era una súplica de ayuda. Era una especie de confesión, una admisión de su fracaso. David, escribió, hemos logrado solucionar el problema con la aplicación por nuestra cuenta, pero ahora nos hemos dado cuenta de lo mucho que dependíamos de ti. Creo que ambos sabemos que la compañía no lo habría logrado sin ti. Lamentamos cómo resultaron las cosas. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, dejándolo asimilar. La disculpa era hueca, pero ya no importaba. Finalmente se habían dado cuenta de lo que habían perdido, pero para entonces ya era demasiado tarde. Respondí simplemente, les deseo lo mejor. Y eso fue todo. Había ganado, no solo en el sentido financiero, sino en el personal. Había demostrado mi valía, tomado el control de mi futuro y me había alejado de una compañía que me había subestimado durante demasiado tiempo. Los días después de que me alejé de esa compañía se sintieron como una lenta y deliberada exhalación. La tensión que se había ido acumulando durante años, años de largas jornadas de trabajo, de ser siempre el confiable, de asumir siempre más responsabilidades de las que debería, finalmente se había disipado. Era libre. Libre de la presión, libre de las expectativas, lo más importante, libre de ser subestimado. Durante los meses siguientes, me centré en construir mi propia empresa de consultoría. No se trataba solo de conseguir contratos lucrativos, se trataba de recuperar mi tiempo, mi energía y mi pasión por el trabajo que siempre había amado. Ya no necesitaba que nadie más validara mi valía. Tenía el control de cada decisión que tomaba, desde los clientes con los que elegía trabajar hasta las condiciones que establecía y las horas que decidía trabajar. La libertad era embriagadora. Las llamadas telefónicas de Samuel, Carol y los demás de la compañía se fueron desvaneciendo. Había esperado que se pusieran en contacto con la esperanza de tender un puente, pero el silencio lo decía todo. Me habían subestimado durante demasiado tiempo. No estaba enojado, ya no sentía la necesidad de demostrarles nada. Pero estaba claro que habían aprendido la lección por las malas. A medida que aumentaba mi base de clientes, comencé a trabajar con algunos de los nombres más importantes de la industria. Empresas que antes me veían como un simple engranaje de la máquina ahora buscaban mi experiencia. Asesoraba en proyectos de alto riesgo, ayudaba a las empresas emergentes a escalar y solucionaba problemas de sistemas que se habían vuelto demasiado complicados para los equipos internos. Mi nombre comenzó a ganar reconocimiento y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera hablando en conferencias de la industria, compartiendo mis ideas y estrategias con otros en el campo. Cada vez que asumía un nuevo proyecto, sentía la adrenalina del poder. El conocimiento de que yo era el que estaba a cargo, que yo era el que tomaba las decisiones, era algo que nunca antes había experimentado. Era mi propio jefe y finalmente podía apreciar el valor de mi propia experiencia sin tener que luchar por el reconocimiento o rogar por el agradecimiento. Cuanto más ayudaba a otras empresas a tener éxito, más crecía mi reputación. Y a medida que crecía mi reputación, también lo hacía mi negocio. Pero no era solo el trabajo lo que me daba satisfacción. Era la simple comprensión de que había hecho algo con lo que mucha gente solo sueña. Me había alejado de una empresa que me había dado por sentado y, al hacerlo, había creado algo mucho más grande de lo que jamás pensé posible. Había construido una vida donde mis habilidades eran respetadas, donde mi valía nunca se cuestionaba y donde finalmente tenía el control. Una tarde, un antiguo colega de la empresa, Lucas, un ingeniero junior al que había guiado durante mi tiempo allí, se puso en contacto conmigo. No había tenido noticias suyas en meses y ver su nombre aparecer en mi teléfono fue un recordatorio de cómo habían cambiado las cosas. David, espero que te vaya bien, comenzó, con un tono tentativo. Solo quería agradecerte todo lo que me enseñaste. Sé que las cosas terminaron mal con la empresa, pero solo quería decir que he aprendido mucho de ti. Sinceramente, no creo que el equipo lo hubiera logrado sin ti. He estado hablando con algunos de los otros y todos nos damos cuenta de cuánto mantuviste todo unido. Supongo que solo quería decirte que te lo agradezco. Incluso si las cosas no terminaron como se esperaba. Sus palabras me impactaron de manera diferente a lo que esperaba. No sentía animosidad hacia él. Era solo un chico tratando de encontrar su lugar en el mundo, tal como yo lo había sido una vez. Pero escuchar a alguien reconocer mi contribución, incluso frente a todo lo que había sucedido, me dio una sensación de paz. Fue un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias, había tenido un impacto duradero en las personas que trabajaban conmigo. Aprecio que digas eso, Lucas, respondí. Eres un buen chico y sé que te irá bien. Sigue esforzándote y nunca olvides tu valía. Al terminar la llamada, me recosté en mi silla, con una pequeña sonrisa en mi rostro.
Fue un buen recordatorio de que no había quemado todos los puentes. Las personas que realmente me respetaban sabían lo que había aportado. Y aquellos que no lo hicieron, bueno, ellos eran los que tendrían que vivir con sus arrepentimientos. Esa noche, mientras me sentaba a revisar una nueva propuesta de proyecto para un cliente que había contratado recientemente, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Había dejado atrás una empresa que me había considerado prescindible y había construido algo nuevo desde cero. Había recuperado mi tiempo, mi experiencia, lo más importante, mi respeto. La empresa que me había despedido todavía estaba tambaleándose, todavía tratando de mantener las apariencias, pero era una sombra de lo que había sido. Les había dado todo y, cuando ya no me necesitaron, me desecharon. Pero ese error había sido su perdición, no la mía. Respiré hondo y sonreí. El futuro ahora no tenía límites. Las oportunidades eran infinitas. Y lo mejor de todo era que yo tenía el control. Ya no era solo un engranaje de la máquina, era yo quien construía la máquina. A medida que los días se convertían en meses, mi reputación seguía creciendo. No era solo el ingeniero senior al que habían despedido, no era solo el consultor que necesitaban para rescatar sus proyectos fallidos. Era David Matthews, el experto, el que había tomado las riendas de su propio destino, y nada podía quitarme eso. Gracias por escuchar el viaje de David. Si esta historia te ha llegado, recuerda, conocer tu valía y defenderte a ti mismo es el primer paso hacia un cambio real. No dejes que nadie subestime tus habilidades y siempre toma el control de tu futuro. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para obtener más historias inspiradoras de resiliencia y éxito. Estate atento a la próxima.